Recordar es vivir, madre, vivir es recordar. Cuántos años han pasado, hasta dan ganas de llorar. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Todos los viernes, el cine, la música, la radio, la televisión y las exposiciones será nuestro enlace con la cultura. Ligarte Radio, por el 97.3 de FM y en esaradio.com. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. No es fácil entender lo que sientes. Tristeza, enojo, miedo, presión. Sentir no es debilidad, es parte de vivir. Hablar de lo que te pasa puede ayudarte a ponerle nombre a lo que estás viviendo. Y cuando alguien te escucha, cambia todo. Si necesitas apoyo, te acompañamos. Contacta la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Estás escuchando Ligarte Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al 97.3 de su FM. Esto es Ligarte Radio. Los saluda Salvador Cañas y de regreso en los controles técnicos Aldo Joaf, haciendo que se escuche de lo mejor donde quiera que estén, ya sea por el FM, el streaming o por el Facebook Live. Recuerden que estamos por ahí. Hoy vamos a tener en unos minutos más una charla con Ángel Céspedes, que él es investigador musical, productor también, y en este caso dedicó bastante tiempo a el resultado final de este documental llamado Los Hijos de la Costa. En unos minutos más vamos a platicar más de eso. Comenzamos como siempre con música nueva. Escuchamos la pieza bollante de Psicopolicroma. Es un proyecto joven, va a presentar su disco hoy aparece en distintas plataformas. Agradecemos a Aldo Jiménez la confianza de mandarnos el disco. Próximamente van a estar en Somos Rock para julio, estarán por acá presentándose con nosotros. Y vayan a buscar el disco de Psicopolicroma, vale mucho la pena. Es algo de pop psicodélico me parece un toque por ahí de dream pop. Les puede gustar mucho, búsquenlo. Y también vamos a platicar un poco después de la mitad de este programa y después de la charla con Ángel Céspedes, pues algunos aspectos sobre la importancia de lo que tiene una fecha como hoy, 15 de mayo, el Día del Maestro, la docencia, qué importancia tiene, no solo con la figura de esos hombres y mujeres que ayudan al proceso de la educación y del aprendizaje, que nunca acaba, es un proceso que nunca descansa, que empieza en casa y se va especializando al caminar de los niños, jóvenes y adultos. Te vas especializando en alguna materia, en alguna asignatura, en alguna rama, y pues vale la pena
mirarlos también como una lucha interesante de muchos años, de lo que se llama el magisterio, ¿no? De cómo ellos también han generado pues una suerte de resistencia sindical bajo ya varios años. Tiene obviamente sus puntos críticos para observarlos, pero bueno, es parte, ¿no? Parte de lo que ocurre en la historia de este país, y en eso vamos a ir el día de hoy en Ligarte Radio. ¿Qué les parece si escuchamos en unos momentos más? Vamos a escuchar el tráiler de lo que es la película Los Hijos de la Costa, para que más o menos vayan pensando, y ojalá que puedan ir a ver este documental, que ya tiene 2 años, que ha estado caminando en distintos festivales, ya tuvo varias galardones en este camino, y a partir de ayer se estrenó en distintas salas, tanto más o menos en 20 salas a nivel nacional, desde los espacios del circuito cultural como en cinetecas, de algunas cinetecas de los estados, y también en algunos cines comerciales. Entonces, ojalá puedan ir a ver esto. Yo supongo que va a tener obviamente mucho más interés en las salas que lleguen en esta zona de la Costa Chica, en la zona que se le llama la Tierra Caliente, por el tipo de música que es lo que se escucha generalmente por allá. Pero vamos a escuchar este tráiler que nos va a abrir un poco, nos va a hablar un poco de lo que vamos a estar platicando con Ángel Céspedes. Vamos a eso y regresamos. El canto viene de las vísceras, ¿no? De tu estómago, de tu corazón. Y digo, la costa de Oaxaca es única. Lo más bonito que me pudo heredar mi papá, el trabajo, me enseñó a trabajar. Pero yo creo que la música es algo inolvidable. Tengo la suerte desde los 8 o 10 años de meterme en el ambiente de la música, y yo creo que todo aquel que hace música hace lo mejor que puede hacer, que es el arte. Un pueblo que no tiene cultura pues no es un pueblo, ¿no? Traemos la música penita, nuestro encimita, y con una pequeña manifestación que escuches, ya estás inmerso, pues. Recuerda cuando te dije que yo mucho. Aquella persona que realmente le gusta la danza tiene que mostrarle a su pueblo que sí le gusta. Vamos a echarle ganas para que la gente la sienta, la música. Para todos los paisanos que radican en la Unión Americana. Mi campo de composición es el campo. Uno cuando anda en un grupo se debe de querer como familia, como hermanos que seamos, porque andamos en la música. Ya que le canto la primera, dice, oiga, mi amigo, cánteme otra. Siento que hay gente que nace, que es más de tierra, ¿no? Y hay gente que somos más de mar. No te vayas, estás con Salvador Cañas en Ligarte Radio. El cristal rompe tu cuerpo, destroza tu mente, te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Estás escuchando Ligarte Radio. Ya estamos de regreso completamente en vivo a través del 97.3 de su FM. Esto es Ligarte Radio. Les recordamos que somos una radio comunitaria y que todos los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de En Esa Radio. Pues miren, escuchamos el audio del tráiler de Los Hijos de la Costa, este documental que se estrenó el día de ayer, que lo dirige Bruno Bancalari, y
nuestro invitado de hoy a distancia, Ángel Céspedes. Él fue el investigador y el productor musical de este documental. Ya lo tenemos en la línea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. Hola, Salvador, ¿qué tal? Muchas gracias por la bienvenida, todo muy bien, gracias. No, pues qué bueno. Fíjate que yo cuando vi el documental, pues obviamente yo pensaba en que cómo puedes seducir al público cuando se acerca a un tema que a lo mejor no es el tema de su interés. Sin embargo, que hables, si tu interés es la historia de nuestro país, a lo mejor te vas a acercar al documental. Y si tu interés es la historia de la música regional de nuestro país, también te vas a acercar. O sea, es como puede estar muy abierta para dos públicos, tanto cinéfilos como melómanos, ¿no? Totalmente, sí. Y bueno, para personas que estén interesadas en escuchar un género que es popular, que lleva escondido durante mucho tiempo, si quieren adentrarse en un mundo musical nuevo, conocer una parte de México que no sabes que conoces, que no sabes que existe, el documental es una gran manera, el documental Los Hijos de la Costa, de enterarte, ¿no? De enterarte de qué pasa en la región de costera de Guerrero y Oaxaca, ¿no? Son géneros totalmente desconocidos para la gran mayoría del país. Sí, fíjate que yo comentaba en algún otro programa antes de que estuviéramos platicando contigo, aquí teníamos hace un tiempo un programa que se llamaba La Hora Loca y estaba dedicada a la música calentana, y el compañero locutor que lo hacía, que hoy ya no está en este mismo plano con nosotros, pues era un clavado de la música calentana, y no es lo mismo, pero tiene mucha similitud en la instrumentación, en un poco de lo que están hablando, porque la música también es contexto, ¿no? Y yo creo que a quienes escogieron para que sean Los Hijos de la Costa, que es como un pequeño grupo representativo de todo lo que hay y lo que ustedes conocen, que estuvieron allá, pues sí. Yo creo que está muy bien. Platícanos un poco de esos 5 artistas, creo que son 3 de hombres y 2 mujeres, ¿no? Los personajes principales, bueno, primero las damas. Alejandra Robles es una mujer fuerte, increíble, con una voz poderosísima. Ella creció en Puerto Escondido y se va a vivir al Valle de Oaxaca, y interpreta una canción compuesta por el poeta Fernando Amaya, que se llama La Cantadora, que es una chilena. Ajá. La chilena es un género que llega a la región de Guerrero y Oaxaca costera por medio del mar, por medio de marineros chilenos. Por eso le ponen la chilena. Ellos tocaban un estilo que se llama la cueca, que es muy popular en Chile, y bueno, pues el costeño lo interpreta a su manera, y se crea el gran fenómeno de la chilena. También tenemos a Cuiri García, que es un pescador que vive en Puerto Ángel, que aparte de ser una persona increíble, siente la música de una manera muy especial, con todo el sabor, la alegría de la costa. Tenemos también a Chogo Prudente, que él es más de la zona de Coajinicuilapa, cerca de Coajinicuilapa, en un lugar que se llama Santiago Llano Grande. A la comunidad de esa zona se llaman entre ellos los Negros de la Llanada. Chogo es un compositor que se inspiró mucho en Atahualpa Yupanqui y le escribe muchísimo a su tierra, canciones un poco más melancólicas. También toca la chilena a su propia manera. Tenemos a Esteban Bernal, legendario acordeonista del Internacional Mar Azul. Tristemente Esteban falleció durante la pandemia, pero le hacemos un homenaje a Esteban Bernal, que es este acordeonista con un sabor y un ritmo que pocos acordeonistas en el mundo tenían o tienen, porque él toca con una síncopa y con una alegría muy, muy difícil de encontrar acordeonistas como él. Oye, y ahorita que hablas de él en el documental, esto va a ser un spoiler, comparte una canción de su autoría que tiene que ver con la comida, ¿no? Sí, eso me encanta. Eso es algo muy interesante de
pues de la música costeña, que hablan mucho de pues, lo que los rodea, tanto la naturaleza, y en el caso de El Mole de Armadillo, que es una canción que él interpreta, que nunca se grabó profesionalmente, más que en vivo. Bueno, con El Mole de Armadillo la presenta de una manera increíble, y pues habla de un día que fueron a comer armadillo a casa de su compadre, y es una canción muy bonita, inspirada, bueno, en vallenatos colombianos, cumbias y vallenato colombiano. Sí, oye, ¿y ustedes probaron el mole de armadillo? No, fíjate que ese día nos tocó barbacoa, había hecho una barbacoa de res a su familia el día anterior, delicioso. Igual es que tienen un sazón en la Costa Chica increíble, tienen como que les gusta cocer las cosas lento durante mucho tiempo. Ok, con calma, ¿no? Paciencia. Delicioso. Entonces lo hacen con calma y le ponen mucho chile y los caldos se hacen durante mucho tiempo y luego ponen la carne dentro de estos caldos y quedan unas cosas jugosas, deliciosas. Ok, pues bueno, eso también es parte de lo que queda ahí impregnado, plasmado en el documental. Nos quedamos en la lista que estabas revisando, compartiendo de los que son los representantes, ¿no? Ajá. Y bueno, está Esteban Bernal con los estilos del Mar Azul, que son esos ritmos muy ricos como la charanga o el merequetengue. Y también está Don Domingo Ayona, que él es un personaje increíble, es un señor ya grande que vive en un pueblo muy aislado que se llama Cerro del Indio, en Guerrero, y esta persona nos mete a su mundo. Es un señor grande, sabio, ciego, campesino, conectado con su tierra, y él, aparte de ser el líder o el que, digamos, instruyó a los jóvenes de su pueblo a hacer la danza de los diablos, que es una danza muy africana. Ajá. En la región, también toca la armónica y canta corrido costeño, que pues dentro de todo este género de música de la Costa Chica, el corrido costeño es un género muy específico que, bueno, pues como todo el país, el corrido durante la revolución también llegó a estos lugares, era la manera de comunicar noticias, y canta y toca la armónica increíble este Domingo Ayona Cisneros. Creo que ya, bueno, también está Raí Prudente, el hijo de Chogo, que él también toca la quijada de burro y toca la tigrera y canta. Y bueno, pues yo creo que con esos son los personajes principales del documental. Y bueno, aparece Pepe Ramos, que es una leyenda también en la Costa Chica, el rey de la chilena. Exacto. Oye, y ahorita que dices este instrumento, ¿no? de la quijada, que es muy peculiar y aparece en la película. O sea, si ustedes se toman la atención de ir a ver el documental, van a ver una serie de detalles bien interesantes que hablan, pues, no solo de la música, sino de todo, ¿no? O sea, de todo lo que es vivir. Y a mí me parecía bien interesante cómo es que ellos y ellas, quienes han sido músicos y músicas que aprenden pues sin ir a una academia, y aún así lo van pasando de generación en generación, ¿no? O sea, es algo bien comunitario también. Sí, es una cualidad muy especial que hay en la costa, como digamos que en la costa es una región tan aislada que a lo largo de la historia no ha llegado mucho, tanto como educación, como servicios, etcétera. Entonces dependen mucho de su comunidad y de organizarse entre ellos. Y la música en el estado de Oaxaca es algo muy importante en las comunidades. En el caso de la gente de Puerto Ángel, pues hay una banda de niños que estudian en Puerto Ángel, tienen ahí su maestro, tocan vientos. Y en el caso de Santiago Llano Grande, de donde es Chogo Prudente, bueno, Chogo organiza a los niños de su pueblo para enseñarles la danza del son de tarima y enseñarles a cantar chilena. Ajá. Y lo que está muy chido es que pues ahí la música ayuda a regenerar, ¿no?, los tejidos sociales y a crear comunidad. Parte de las razones por las que hicimos el documental es porque, uno, queríamos intentar rescatar estos géneros y divulgarlos, y otro, pues también para inspirar a generaciones jóvenes
a que se dediquen a la música, a que se inspiren de los mayores para poder hacer música, para agarrar un instrumento, para ponerse a cantar o a bailar. Sí, lo que lograron ustedes, me parece que hicieron un excelente equipo entre Bruno, tú y Paola Herrera, ¿no? Que es la productora. La productora. Hacen un llamado bien importante porque desafortunadamente, históricamente, el arte popular pues siempre ha sido como puesto en un lugar abajo, ¿no? Como que pareciera que no es importante y es algo de lo más trascendente de la historia profunda de todos los países, ¿no? O sea, conocer lo que hacen las personas en las comunidades es algo bien valioso. O sea, no es necesario que esté en un museo, ni en la colección tal, ni en los escenarios más importantes o rimbombantes del mundo, ¿no? Porque su fuerza está justamente ahí donde nace, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo estoy muy agradecido con Bruno, tanto con Bruno como con Paola por habernos ayudado a fondear este documental que nos tomó 8 años hacer. Que a los radioescuchas que están escuchando me los invito a ver la cartelera del cine en la Cineteca Nacional y en otros cines de Los Hijos de la Costa, que se estrenó en cines ayer. Es un trabajo de 8 años para poder hacer que esto llegue a las pantallas. Por favor, no paren de verlo. Y efectivamente, como mencionas, la música popular y la cultura popular de todo el país es importantísimo. Yo me quise enfocar en la música de la Costa Chica por la simple razón que tiene esta raíz africana, que yo creo que eso es importantísimo de reconocer, porque en todos los países donde se han desarrollado las raíces africanas llegan muy lejos estos géneros, muy muy lejos. En el caso de México, pues tenemos el son, de géneros que se han popularizado con canciones como La Bamba, claro. Y tenemos el bolero, que viene de Cuba, canciones como Bésame Mucho, que llegaron a darle la vuelta al mundo. Sí, una de las más versionadas, ¿no? En la historia. Historia de la música. Sí. Y eso, pues, O Sabor a Mí, por ejemplo, ¿no? También. Pero resulta que también nosotros tenemos nuestros propios géneros y nuestra propia manera de interpretar, que no han llegado a oídos más grandes. Entonces es muy importante poder apreciar pues que tenemos esta tercera raíz, como le dicen, la raíz africana. Es muy importante que los jóvenes que lo aprecien y que se sigan escribiendo canciones nuevas y que se sigan desarrollando estos géneros que a nivel local, como menciona, son importantísimos para las sociedades locales, pero si se siguen desarrollando, pues pueden llegar a ser populares a nivel global. Sí, y un poco de eso me parece que va a poder impulsar eso que estás diciendo, no porque sea el objetivo, porque ellos lo que hacen no tiene de origen un objetivo de que se vuelva algo totalmente famoso, ¿no? Lo hacen porque hay historia, hay corazón, hay cosa que habla de su vida cotidiana, pero van a publicar un vinil, que eso me parece bien importante, interesante, porque eso le va a dar visibilidad en otros ámbitos, a lo mejor a los que no llegaría, ¿no? Y que nos platiques cómo va a estar esto del vinil, cuándo está, cómo lo pueden adquirir. Sí, claro que sí. El documental cuenta con su banda sonora, producida por Pargo Music, que es la disquera con la que tengo con mi socio Alan Ortiz, y ya lo pueden encontrar en la página de internet de pargomusic.com. Ahí pueden adquirirlo y está el precio con el envío. Y también es muy importante, ¿no?, que escuchen este vinil, donde podrán escuchar las canciones y algunos testimonios. Es un pedazo de arte que viene acompañado del documental. Entonces los invito a meterse a pargomusic.com para adquirir su vinil y sobre todo ir al cine y luego pues escuchar el disco. Pues muchas gracias, Ángel, por esta breve charla. Yo creo que quien nos escucha
pues con esta breve conversación van a tener más interés por ya muchos aspectos que platicamos. ¿Te parece que te aprovechamos que estás por aquí y presentes Papel Quemado para despedir esta breve charla? ¿Algo más que quieras decir? Sí, por supuesto, los invito a que escuchen la música de la Costa Chica, que es riquísima en ritmo. Hay ritmos que ya conocen como la cumbia, pero también tiene la charanga y tiene el merequetengue y tiene la chilena, ritmos buenísimos para bailar. Y presentamos esta canción de Papel Quemado, interpretada por Los Hijos de la Costa. En la voz pueden encontrar a Cuiri García, en la guitarra Esteban Martínez, en las percusiones a Freddy Altamirano y a Muño García, Ginés Noyola en la guitarra de acompañamiento. Esto es Papel Quemado de Los Hijos de la Costa. 7.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Estás escuchando Ligarte Radio. Ya estamos de regreso completamente en vivo después de esta breve charla con Ángel Céspedes, que es, ya les comentaba, de base pues es investigador musical, y eso ya cuando te vuelves investigador pues tiendes a profundizar todo el tiempo, no puedes como irte a lo más por encimita, ¿no? Tratas como de buscarle todos los detalles, toda la historia, conocer quiénes son los personajes, en fin, todo eso, y eso está en conjunto en este documental Los Hijos de la Costa, que pues yo decía que si estuviera aquí nuestro compañero que hacía La Hora Loca, Jimmy Trejo, pues seguramente la celebraría y la estaría comentando si hubiera estado aquí con nosotros, pero bueno, esto es una oportunidad para que muchas personas que escuchaban La Hora Loca pues vayan a ver este documental. Seguramente les va a encantar, porque hay música de la que por acá sonaba con La Hora Loca en las mañanas con Jimmy Trejo ya hace algún tiempo. Y bueno, en la otra segunda parte de este Ligarte Radio del día de hoy, que ya nos quedan 20 minutos, nos queda poco, les voy a platicar de dos documentales que les pueden pues invitar a seguir analizando, reflexionando. Incluso hay personas que han cambiado la idea de llevar a sus hijos, a sus hijas a las escuelas, porque han visto de manera crítica que el sistema educativo desde su punto de vista no es conveniente, y entonces tienen la oportunidad de educarlos en casa, y después estos niñas y niñas pues se certifican, hacen sus exámenes a nivel preescolar, a nivel primaria, secundaria, preparatoria, educados desde casa, ¿no? Porque creen que el sistema en el que hemos vivido muchas personas, este sistema educativo, además donde la figura del profesor, del docente, se coloca como en un lugar de poder, en un lugar que ve por arriba y abajo están los estudiantes. En fin, hay muchas cosas que se hace la crítica, no solo desde ahí, sino ya a nivel pedagógico. Diría hace ya muchos años el pedagogo Paulo Freire que ese tipo de educación, la que da el sistema, no solo en México, sino en la mayoría del mundo, es una educación bancaria. Él se refería a eso, a que solo nos depositan lo necesario, ¿no? Lo necesario mínimo para que todos tengamos una información en la que podamos hablar, datos básicos. Por ejemplo, ¿quiénes son los héroes de la patria? ¿No? Pues tal y tal. Sí, todos sabemos eso, ¿no? Pero esa es la historia del lado A de los luchadores sociales de nuestro país. Hay una historia del lado B que no la conocen la mayoría, por ejemplo, en esos temas, ¿no? Y bueno, para a poder como mirar desde otro punto de vista qué sucede con este sistema educativo que rige a la mayoría en el mundo, Germán Campos, que representa a un colectivo que primero era de 5 personas y después se amplió
porque se creó a través ya la producción de un documental que se hizo llamar La Educación Prohibida y que surge en 2009 y se estrena en 2012. El día de hoy ya tiene más de 5 millones de reproducciones, que es un número interesante, aunque yo creo que hay otro tipo de información, otro tipo de contenidos que tiene mucho más que esos 5 millones. Pero yo diría que es interesante que haya 5 millones de personas que están interesadas en estos temas sobre la educación, sobre este sistema educativo, su proceso y las figuras que están alrededor, ¿no? Este documental, La Educación Prohibida, está gratuito en la plataforma de YouTube y muestra una serie de otras maneras de generar este proceso de educación-aprendizaje que no se parece en el que todos crecimos, en el que da el sistema, y nos lleva a mirarlo muy distinto, ¿no? Muy distinto, porque la relación entre los profesores y los alumnos y alumnas es distinta. Esa figura se convierte ya en un facilitador, no en una figura de poder, sino en alguien que permite que la información fluya, que haya reflexión, que haya análisis, que haya crítica, que haya incluso propuestas, ¿no? No solo apréndete esto, apréndete que el 16 de septiembre ¿no? Bueno, pero platícame de qué era la lucha social y política y cultural del México independiente. Pues no sé qué decir sobre eso, porque eso no está en los libros, porque eso no lo comparte el profesor o la profesora, ¿no? Tal vez lo sepan o tal vez no. En ese sentido, pensaríamos que las escuelas rurales, como la de Ayotzinapa, y las escuelas normales, que en muchos casos tienen un método marxista, pues proporcionan otro tipo de visualización de la vida y de la crítica y el análisis social. Y por eso esos profesores y profesoras son bastante distintos a los que se forman como pedagogos y pedagogas. Esos son dos caminos que van al mismo lugar, pero vienen desde un camino diferente, ¿no? Entonces, apunten ese documental de La Educación Prohibida, y les voy a hablar de otro que se llama Un crimen llamado educación, que el documental anterior casi como una especie de zoom sobre todo a lo que ocurre en Latinoamérica y México, ¿no? Como que tiene esa puntualidad. Hay muchos testimonios, es interesante. Y después este otro que se llama Un crimen llamado educación, lo hace un estadounidense llamado Jürgen Klarik. Ya tiene casi 10 años que lo hizo, también está de forma gratuita, y él se da la tarea de hacer este documental porque su hija fue víctima del acoso escolar, que ese es uno de los planteamientos importantes que hace Jürgen Klarik para llevar y abrir mucho más, ampliar sobre esta visión crítica sobre el sistema educativo en el mundo. Va a distintos países, entre ellos a Finlandia y a Corea del Sur, que son los dos países que a nivel mundial están a la delantera en los niveles de la apreciación de educación más altos a nivel mundial e históricamente. Y frente a esa realidad que no se puede negar, que sí es un dato objetivo, y que México está pues en un lugar que ya decían hace años que México necesitaba más o menos 5 décadas para poder acercarse a la posición de ese nivel de aprendizaje que tiene Corea del Sur o Finlandia, como 50 años
y todavía no ocurría una pandemia, que eso también le da un aspecto distinto. Ya cambian las cosas. Y a esa realidad de que Finlandia y Corea del Sur son los países al frente o liderando esta lista sobre cómo se aprecia los niveles educativos en el mundo, también son los países que tienen mayor número de suicidios, de alcoholismo, de adicción a sustancias y por supuesto de infelicidad, ¿no? Tal vez eso nos lleva a pensar qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con todas las personas en estos países que pareciera que tienen niveles muy importantes y son un éxito, y reflejándose en temas que causan daño? Hay algo ahí extraño, hay algo que hay que estudiar. Aquí dejo las dos recomendaciones, tanto la educación prohibida como un crimen llamado Educación, para que los vayan a buscar a YouTube, se tomen el tiempo. El primero dura casi 3 horas, dura como 2 horas 45, el otro dura casi 2 horas. Lo pueden incluso descargar. Valen la pena, son interesantes, son visiones con las que después de verlos nos pueden ampliar, nos pueden dar información, datos, y podríamos estar o no de acuerdo con eso. Finalmente, el pensamiento crítico tiene que ver con, primero, hacernos la pregunta a nosotros mismos y mismas sobre si estamos de acuerdo en que lo que estoy haciendo sí es realmente mi decisión o es parte de algo más que estoy reproduciendo, que estoy imitando. Eso es parte, la parte primordial del pensamiento crítico, ¿no? Primero en nosotros y después ampliarlo hacia al nivel social, ¿no? Se nos está acabando el tiempo. Vamos a la siguiente pieza musical que nos va a ayudar un poco para cerrar este tema. Se llama Educando, se me fue el nombre, Educando Esclavos, es de Litos, un artista latinoamericano, que después de que la escuchen, revisen, busquen al artista, tiene muchas piezas interesantes. Vamos a eso y regresamos aquí a Ligarte Radio. No te vayas, estás con Salvador Cañas en Ligarte Radio. Estás escuchando Ligarte Radio. No te vayas, estás con Salvador Cañas en Ligarte Radio. Estamos de regreso completamente en vivo a través del 97.3 de su FM. Recuerden que a las 7:30 estamos en Somos Rock. Tenemos una entrevista remota a la distancia con los argentinos Vuelo Eterno, un grupo de indie rock con toques de dream pop que ya estuvieron aquí en México, tienen nueva producción. Vamos a estar platicando con ellos, música independiente fuera de nuestras fronteras, hablada de habla hispana. Entonces a las 7:30 tenemos una cita, después de que ya se nos está acabando el tiempo aquí en Ligarte Radio. Antes de que se me pase, mandamos saludos se hace llamar a mis contemporáneos desde Valle Matlacinca. Gracias por escucharnos. Clave de Sol dice que se escucha muy bien en Facebook. Edgar Landa dice: regálanos un buen programa como cada viernes. Bueno, esperemos que así sea, así tratamos de hacerlo. Saludos a la Chica Crew, también saludos donde quiera que estés. Te vimos que estuviste ayer en la presentación del disco nuevo de Los Cogelones, supongo que estuvo bueno. Georgina Cobos dice: hermoso documental. Claro, estábamos hablando de Los Hijos de la Costa, no se lo pierdan, búsquenlo. En Ciudad de México, ya decía, está en el circuito cultural, en Cineteca, o Cine Tonalá y otros espacios de ese circuito. Si están en Ciudad de México, búsquenlo por ahí. Y bueno, ya saben, con que pongan en su buscador
preferido Los Hijos de la Costa, pues les va a aparecer la información, o si están al interior de la República, en 20 estados está por ahí. También César R. Vaca dice: se extraña la música de Tierra Caliente del buen Jimmy Trejo. Sí, claro, cómo no. Él era todo un conocedor y apasionado de esa línea o esa vena de la música popular mexicana, que pues ya platicábamos justo con Ángel Céspedes. Pues tiene muchos referentes, viene de muy atrás de la historia, y sobre todo tiene mucha influencia de lo que llegó del mar, ¿no? De lo que llegó justo a las costas de nuestro país. No solo eran pues personas que llegaban aquí a vivir en distintas situaciones, sino que desde donde venían, desde los distintos lugares que provenían, o continentes, o distintos continentes, traían consigo, pues por supuesto, identidad, una serie de maneras de cocinar, una forma de vestir, una forma de tocar música, en fin, y eso está impregnado hoy en la historia de nuestro país, ¿no? Que afortunadamente ya la descendencia africana o la afrodescendencia en nuestro país, poco a poco, ya en los últimos años sobre todo, se viene ampliando el conocimiento y la visibilización de esto que parecía que estaba ahí oculto, que nadie quería hablar de ellos, de ellas, y sin embargo han estado aquí ya durante mucho tiempo. Entonces ya son generaciones, hijas, nietas o bisnietas de todas estas personas que llegaron a nuestro país, y pues vienen obviamente influenciados, y se ve de eso bastante en Los Hijos de la Costa. Espero hayan disfrutado la pieza de Educando Esclavos de Litos, que búsquenlo, su trabajo. Él está en esta línea de la música rap y hip hop. Y pues bueno, así vamos a cerrar con este breve comentario y dos recomendaciones de los documentales La Educación Prohibida y Un Crimen Llamado Educación, para que si tienen tiempo se lo tomen y vayan a verlos, disfrútenlo, coméntenlo. Si lo pueden ver en familia, pues mucho mejor, ¿no? Para que pues se enriquezca el diálogo y la reflexión. Eso puede ser muy bueno. Soy Salvador Cañas. Se quedan con Belanova, de este proyecto Psicopolicroma, que estará en julio aquí en Somos Rock. Entonces, música nuevecita, busquen el disco nuevo de esta banda. Se quedan con Belanova, que agradezco a Aldo Joaf en los controles. Ya viene en un momento para la banda emprendedora. Hoy es musical, como todos los viernes, y a las 7:30 nos vemos aquí en entrevista a distancia en Somos Rock con Vuelo Eterno. Nos escuchamos la próxima semana en Ligarte Radio, para seguir mirando y escuchando el mundo desde los medios audiovisuales. Solo aquí por el 97.3 FM y en nesaradio.com. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México.